tácticos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, El Táctico Club. El día de hoy, invitadazo desde Andorra, un técnico mexicano que se ha tenido que abrir puertas en Europa, ya con un ascenso, ya campeón con el FC Andorra Sub-13, con participación en la Conference League. Aldo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, Luis, por la invitación, por el espacio que me brindas y bueno, pues aquí feliz de poder participar con ustedes. No, sí, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Así que para empezar me gustaría empezar por tus inicios, por cómo se da ese amor a primera vista con el fútbol, por qué el fútbol, cómo fue tus inicios con el fútbol. Bueno, la realidad es que la pasión y el gusto por el fútbol viene de toda mi vida. Mi abuelito fue entrenador allá en México. Él tuvo la oportunidad de inaugurar el Estadio Azteca con el Club América. Le tocó mexicanizar al equipo de Pumas. Tuvo un paso por el Atlante, que fue cuando inició su carrera a nivel profesional como entrenador. Y bueno, pues toda la vida estuvo marcado eso en mí y de ahí el gusto por el fútbol y sobre todo por esta parte como entrenador, ¿no? Yo creo que siempre lo comparto con mis jugadores, les digo que mientras ellos a sus 15, 16 años pensaban con ser jugador profesional, bueno, pues yo tenía el sueño de ser un entrenador profesional y pues ahí es donde viene esta pasión, desde donde viene el gusto por el deporte y bueno, afortunado porque desde corta edad, desde los 18 años que entré a la universidad, pues he tenido la oportunidad de estudiar y trabajar todo ligado al fútbol. Entonces, pues siempre he dicho, ¿no? Un afortunado de que mis procesos formativos y profesionales han ido de la mano uno con la otra. Ok, y bien, justo si mencionas a tu abuelo Ángel, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, no, me imagino enseñanzas que te debe haber dado. Si nos puedes compartir alguna o algunas enseñanzas, consejos que te haya dado, que te dejó tu abuelo. Bueno, una que lo decía a nivel de broma, pero hoy en día creo que es una realidad. Él me decía que, fíjate, en su tiempo, ¿no? Ya retirado, me decía que con todo el respeto a la palabra, ¿no? Me decía, ahora cualquier pendejo puede ser entrenador. Y yo me reía mucho porque decía, abuelito, pues, porque el comentario, ¿no? Y claro, yo era muy niño, pero ya después, ahora sí que viviendo de esto y trabajando de esto, pues me di cuenta que era un razonamiento chistoso, pero al mismo tiempo con un trasfondo muy grande, ¿no? De que siempre tienes que estar preparado, que tienes no que caer en el error de solo porque jugué o solo porque estudié, pues puedo ser entrenador, ¿no? Debe de haber un equilibrio en todas las áreas que hoy conlleva el poder desempeñarte, sobre todo a nivel profesional y con niños también. Entonces, yo creo que eso fue algo que me marcó mucho y que siempre lo recuerdo con mi padre, que nos reímos de eso con él. Y bueno, yo me acuerdo que él hacía mucho énfasis en posturas corporales, ¿no? De cómo un jugador se tiene que perfilar. Inclusive cuando habíamos partidos de primera división en televisión, él me decía, mira, este jugador tiene mucho potencial, pero no está aprendiendo a perfilar adecuadamente para poder progresar, ¿no? Lo decía sobre todo con laterales. Yo me acuerdo que él tenía muy marcado el cómo tenía que perfilarse un jugador para recibir correctamente un balón y poder irse al ataque. Ahora, no, pues entonces sí aprendiste de uno de los mejores, porque también, pues fue el segundo técnico más joven en su tiempo, en debutar como técnico, pues tú también debutas joven, ¿no? Sí, mira, la verdad que bueno, causalidades de la vida en las ligas donde me ha tocado, inclusive en México, cuando digamos el primer escalón a nivel profesional, que fue tercera división, ese año cuando yo entro de entrenador en mi grupo y en mi liga, yo era el técnico más joven. Luego, por ejemplo, cuando entro a Fuerzas Básicas de Querétaro, en la sub-14, ese año yo era el entrenador más joven. A la otra temporada que me toca la sub-16, tengo entendido, si no me equivoco, que era el más joven o el segundo más joven como técnico del torneo, ¿vale? Y
también llegando acá en Andorra, en segunda división, me toca ser el técnico más joven de la liga. Entonces, sí es algo que ahí me ha llevado también poco a poco acompañando. Y ese título del más joven, bueno, ya dijiste que en la sub-14, en la sub-16, en Andorra te tocó ser de los técnicos más jóvenes. ¿Ese título te genera o te generó una presión extra o no? ¿Cómo tú veías eso de yo soy un técnico joven? O sea, ¿te sentías como intimidado o no? No, al contrario, yo siempre lo tomé como bueno, al final las oportunidades llegan cuando tienen que llegar. Y yo toda mi carrera siempre he querido aspirar siempre a cosas más grandes, a crecer a nivel liga, a crecer a nivel títulos, a crecer a nivel pues, profesional como tal. Y bueno, para mí siempre tuve claro, ¿no? Que creo que pertenezco a una generación en donde me tocó aprender muchas cosas de la vieja escuela y donde me toca implementar muchas cosas de la nueva escuela. Entonces, también en ese aspecto afortunado porque pues era una oportunidad para mí de desempeñar mi propia metodología, de desempeñar mis propias ideas de trabajo, de lo que quería hacer a nivel colectivo, a nivel individual. Y claro, al final del día también no sentía la presión por ser más joven, pero sí sentía la responsabilidad de estar a la altura, de decir, o sea, hoy compites contra gente que ya ha ganado cosas importantes, contra gente que trae una trayectoria importante en sus países o dentro de la misma liga y que tienes que buscar competir a la par, o sea, de no... yo tengo una idea de juego muy que pretendo ser protagonista, ¿no? Donde pretendo ser ofensivo, donde me gusta proponer con balón, me gusta altas intensidades. Entonces, a mí nunca me ha gustado ser un equipo que busque partir de estar de atrás hacia adelante, ¿no? Sino al contrario, de buenos posicionamientos ofensivos. Y bueno, al final me ha tocado aprender, me ha tocado ganar, me ha tocado empatar, me ha tocado de todo. Y al final enfrentarme a técnicos ya con mayor experiencia, pues me ha ayudado a crecer, porque al final aprendo de ellos, aprendo de cómo plantan partidos y muchas cosas. Bueno, ahora, bueno, porque ya te iba a preguntar sobre tu paso por Andorra, pero me gustaría regresar un poquito a lo que comentaste, con 18 años empezaste a trabajar. ¿En dónde empezaste a trabajar? Pues mira, digo, al final me siento muy afortunado porque yo entré a la NED, a la Escuela Nacional de Entrenadores de México, que es mi alma mater, y dentro del curso, al primer semestre, un compañero de grupo que él llegó a jugar y que él estaba metido en lo que eran las escuelas de Barcelona allá en México, él me dijo, oye, pues hay la vacante de un entrenador, ¿no te interesa venirte a trabajar acá con nosotros? La verdad es que yo al principio lo dudé porque le dije, mira, yo tengo noción de lo que quiero hacer, de lo que tiene que hacer, pero la experiencia no la tengo. Y sí que estoy consciente que trabajar con el ser humano conlleva una responsabilidad muy grande. No es llegar y ponerlo crees, es llevar y planificar y hacer las cosas bien. Entonces, bueno, él me dijo y me dio la confianza de, mira, Aldo, no te preocupes, que al final del día en algún momento tienes que salir al campo y exponerte, porque si no, pues no vas a adquirir la experiencia. Y la verdad que bien, o sea, ahí en esa escuela de Barcelona la gente que había me arropó muy bien. Aprendí mientras estudiaba cómo se trabaja en México, pues un poco la metodología de lo que hacen en Barcelona. Entonces, pues padre, porque al final tenía mucha libertad de trabajo y a raíz de pues, lo que vas estudiando, lo que vas poniendo, tareas, ejercicios que piensas y que algunos al principio dices, bueno, salió mejor de lo que esperaba, otros que decía, no me salió tan bien, pero me ayuda a mejorar y todos los días estar pues tratando de crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, así fue como empezó mi carrera. Órale, no, entonces ya llegar al FC Andorra que tiene el mismo modelo del Barcelona, entonces no se te hizo complicado. Pues mira, al final lo que te puedo decir ahora ya estando acá, creo que en México tal vez es la parte, teóricamente lo ves, pero ya vivirlo acá de entrenadores que prácticamente se basan en esa metodología,
pues te permite entender muchas cosas que no te dan los libros, justamente. Son cosas que los entrenadores en el día a día te dicen, mira, pues yo hago esto por esto, o a mí me gusta hacer esto por estos motivos, ¿no? Y es en donde empiezas a complementar a lo mejor lo que leíste, lo que tú creías que era de una forma, viviendo en el día a día, diciendo, no, mira, pues yo tenía esta idea de esto, pero realmente es diferente, o realmente el matiz que le da cada entrenador, pues es la diferencia a lo mejor de lo que se trabaja en un lado o en otro. Sí, claro. Órale. No, mira, qué curioso porque yo también estuve en pandemia. Me metí al Endil porque también, pues de chiquito también me gustó el fútbol y pues como no se dio el sueño de casi todos los mexicanos que les gusta el fútbol de ser futbolista profesional, yo también quería ser director técnico. Estuve en el Endil, tengo mi licencia de entrenador de niños de 4 a 6 años, pero por pandemia ya no pude seguir, pero sí, no, un sueño frustrado ahí también que estuve en el Endit, pero bueno, casualidades de la vida, ya me tocó estar de este lado como reportero, entonces también encantado. Pero sí, también Bueno, no dejas estuve el ahí en el fútbol al Endit. final del día. Sí, exacto, sí, también. Bueno, pero para regresar ya un poquito más un comentario que también estuve en el Endit, ¿cómo llegas a Querétaro? Porque creo que Querétaro fue un punto de inflexión completamente en tu carrera, pero antes de eso, ¿cómo fue tu llegada al Querétaro? Mira, yo en Querétaro llegué gracias al Gringo Castro. Yo Ok, estudié con él en el Endit, me tocó ser compañero de ajá, grupo con él y bueno, creo que hicimos una buena amistad. A nivel ideas de trabajo, ideas de ujú, metodología, pues compartimos muchas cosas similares y hubo un buen entendimiento entre los dos y siempre después del Endit pues mantuvimos una buena amistad y nos gusta mucho compartir de fútbol, ¿no? De cada que podemos, ajá, pues ahí o el mensaje o la llamada ujú, de qué opinas de esto, cómo trabajas esto. Entonces, él llega con justo pandemia. Yo estaba en Campeche, estaba dirigiendo una tercera división, estaba ujú. ahí como auxiliar técnico, llega la pandemia, cierra todo y bueno, viene el punto crítico en donde cerraron todo y solamente creo que era primera división que volvió a reactivar partidos sin gente ni nada. Y el gringo, bueno, me escribe y me dice, Aldo, ¿qué estás haciendo? Ya le dije, pues en este momento nada, o sea, porque no hay nada, todo está cerrado, no hay Ujú. oportunidad en ningún lado. Y él me dijo, oye, pues mira, me gustaría que me ayudes con unas cosas de análisis para el primer equipo acá con Querétaro. Y yo le dije, vale, pues ¿qué necesitas, no? Y entonces, digamos que a distancia, pues yo le hacía informes de partido, a veces me pedía analizar a rivales o me pedía ver perfiles de algunos jugadores, entonces con esa parte de análisis fue que yo le empecé a ayudar y recuerdo que creo que fue un fin de Semana Santa que yo le dije, oye, ¿qué apertura hay de ir al club, no? Ya estaba Ujú. bajando más lo de pandemia. Y me dijo, sí, mira, vente, no hay ningún problema. Entonces fui, ya conocí ahí al staff, bueno, al Piti, a toda la gente que estaba ahí con él. Y dentro de ellos conocí a Aaron Padilla, que su papá fue jugador de mi abuelito. Entonces, sí, cosas de la vida, sí, sí. Su papá Sí, sí. fue jugador de mi abuelito en Pumas y luego de ahí fue que dio el salto a selección. Entonces, Ujú. eh, claro, entonces Aaron yo ya más o menos lo ubicaba, obviamente mi familia conocía muy bien no a Aaron, sino a su papá, a su padre, lo conocían muy bien. Y bueno, cuando esa semana que voy a Querétaro, Aaron tiene una academia y ya en algún momento iba a haber la posibilidad de entrar a trabajar con él en su academia de fútbol. Al final, igual por temas de pandemia y demás, no llego a entrar con él. No es cierto, perdón, no entré con él porque fue que me salió oportunidad de dirigir en tercera división. Entonces, al Ok. final, Aaron ya lo conocía, ya había hablado con él Ajá. y fue cuando él estaba ahí en Querétaro. Entonces, platiqué con él y bueno, de ahí fue que Aaron quedó como director deportivo, director de fuerzas básicas, no recuerdo bien. Y ya me invita a trabajar a Querétaro. Él me dice que, bueno, que la posibilidad de entrar como técnico de la sub-14 y así es como llego ahí a Querétaro. ¿Y cuánto tiempo pasa para que luego te den la sub-16? Pues prácticamente fue a la otra temporada. Estuve una temporada y no recuerdo internamente qué cambios hubo. Creo que
Sí, ya recuerdo, estaba Juan de la Barrera, porque yo estaba de técnico de la 14 y yo era auxiliar de Juan, que él estaba en la Mm, sub-20. Entonces ajá, hubo cambio de técnico, Juan sube a primera división, entonces pues fue como de- un escalar, ¿no? ascenso. O sea, Ajá. subieron todos de categoría, la 16 estaba ahí en duda y bueno, Aaron me dijo, Aldo, pues me interesa que te quedes tú con la 16, me dio la oportunidad y ya fue que esa segunda temporada estuve con la 16. Y en ese proceso que tuviste con la sub-14, sub-16, ¿qué enseñanzas te dejó o te deja el proceso de fuerzas básicas? Pues mucho, yo creo que es un área que hay que reforzar mucho. Creo que a veces no nos damos cuenta de la calidad que podemos tener en jóvenes a nivel proyección, que es un medio muy competitivo. Yo lo veo a diferencia de Andorra, por ejemplo. En México la competencia interna es muy grande y eso a veces lo hace muy complicado porque puedes tener mucha fuga de talento. Yo creo que está siempre esta incógnita, ¿no? De a veces que es mejor seguir el proceso de un jugador que pasa a la 14 a la 16 o darle oportunidad a un jugador nuevo que a lo mejor no llevó ese proceso. Es complicado, yo creo que ese es un punto muy de inflexión para eh, que se tendría que evaluar muchas cosas para determinar a lo mejor qué jugador vale más la pena, seguir dando procesos a jugadores o de plano tomar jugadores nuevos, que es la ventaja que hay en México, que hay materia prima, hay muchísima, o Sí, sea, de sobra. demasiada, y que yo creo que cada equipo podría fácilmente cada año poderse reforzar con, si tú quieres, hasta con un plantel nuevo. Sí, claro. Entonces, a nivel cultural, sí que creo que el mexicano en fuerzas básicas necesitamos un proceso también de formación a nivel de lo que es ser un atleta. Ya no te digo un futbolista, un atleta, ¿no? El cuidado personal, las horas de descanso, las horas, todo entrenamiento invisible, ¿no? Qué trabajos vas a hacer fuera del campo para, ya no te digo para ganar masa muscular, sino para fortalecer todo lo que vienen siendo tus ligamentos, tus músculos, que el día de mañana es lo que, si tú desde esas edades ya lo empiezas a trabajar, pues probablemente tengas una vida mucho más longeva de Sí, que te deportista, ¿no? conviene. Ujú. Entonces, creo que a lo mejor esa parte no, a nivel cultural, creo que no lo tenemos tan marcado y que es un área que debemos de reforzar pues para que esos atletas puedan tener una mayor proyección todavía. Sí, y creo que diste en el clavo porque creo que justo hace la semana pasada o hace 2 semanas vi una entrevista de Andrés Lilini que justo él comentaba eso, que al futbolista mexicano le falta justo esa mentalidad de que pues sí, todavía les falta mucho por crecer en ese ámbito. Él comparaba mucho de los procesos de que con España, creo que con Canadá, que se metieron a campeonatos sub-20, de selecciones que se quedaron también fuera de campeonatos y así. Entonces él decía, pues que México todavía le falta trabajar mucho en eso para poder ser una gran selección, y creo que justo le diste en ese clavo. Entonces, conforme a eso, mi pregunta, la mentalidad del mexicano en fuerzas básicas, porque justo Lilini decía que el mexicano se fija mucho en el contra quién van, entonces ahí empieza como pues sí, esa mentalidad débil. Entonces Lini comentaba que eso era mucho también que cambiar en ese aspecto mental. ¿Tú cómo ves esa mentalidad del futbolista mexicano desde fuerzas básicas? Yo creo que un área que se tiene que trabajar muchísimo con jóvenes, porque no solamente lo veo allá, también lo he llegado a ver acá, Ujú, y a tema de edades, que a veces el jugador piensa que por ya estar dentro de un club ya tiene la vida asegurada y no es así. ujú. A veces yo creo que el ego, la arrogancia y el sentido de ser algo más de lo que todavía no han demostrado es un factor que afecta mucho al jugador y que al final terminan por no consolidarse como profesionales. Y como te digo, eso yo lo viví allá en México y acá lo llegué a ver con algunos jugadores. Creo que a nivel mentalidad yo tengo algo muy claro, ¿no? En general del latino con el europeo y por ejemplo yo
al europeo, si yo le digo, oye, no digo el 100%, pero a lo mejor un 80 o 90%, si yo le digo, tenemos que hacer un trabajo intermitente porque necesito que lleguemos a líneas de fondo para mandar centro y ocupar el área a 4 jugadores, me lo invento, yo no lo tengo que estar convenciendo. Simplemente al jugador le digo, tienes que llegar aquí, manda centro y ustedes 3 tienen que llegar a esta área. Y lo hacen, o sea, llegan y lo hacen. Con el latino en general no es así. El latino en general sí ve que tiene que hacer un esfuerzo mayor, sabiendo que puede mandar el balón desde antes de llegar a línea de fondo, te dice, o sea, a lo mejor no te dice nada, pero no te hace el esfuerzo. Te lo manda fuera del área. Entonces, al latino tienes que encontrarle la forma y tienes que encontrarle inclusive las palabras de decirle, creo que al latino le gusta como que lo reten. O sea, si tú al latino le dices, no creo que llegues, el latino dice, ¿cómo que no voy a llegar? O sea, por demostrarte que va a llegar, va a correr. Pero si tú le dices, tienes que hacerlo, te dice, ¿y por qué tengo que hacerlo? O sea, ¿para qué si desde aquí lo puedo hacer? Y a lo mejor ellos no entienden el contexto de lo que tú buscas detrás, que a lo mejor tú lo que buscas es alcanzar una exigencia física, o a lo mejor lo que tú buscas es una situación en una zona de juego mucho más adelantada, pero pues tienes que crear tareas que no vas a poner a correr 90 metros, pero sí a lo mejor una distancia que tú sabes que van a recorrer en el partido o que probablemente vayan a recorrer. Entonces, creo que a nivel cultural también esa es una diferencia entre un jugador europeo y un jugador latino en general. Digo, no el 100%, pero en un gran porcentaje es lo que me ha tocado ver. Y bueno, que no caer nunca en una zona de confort. Lo que digo, a veces yo creo que el jugador mexicano, yo lo que veía era eso, como, pues ya estoy en fuerzas básicas, ya aseguré mi continuidad para el próximo año, y a veces siento que esa competencia interna caen en una zona de confort. En vez de decir, mira, pues ya estoy, sí, ya estás, pero el próximo año no tienes que estar, tú tienes que buscar estar más arriba. O sea, yo siempre les ponía parámetros, por ejemplo, a los de la 16, ¿no? En ese entonces no recuerdo, creo que era Lainez. Yo les ponía, a ver, ustedes piensan que tienen 16 años y que ya tienen la vida resuelta. Digo, no es así. O sea, hoy en día vean el fútbol profesional, cada vez debutan más jóvenes. Un Lamine Yamal, el mismo Lainez en su momento. Hoy tienes que darte cuenta que jugadores de 17, 18 años ya están en primera división. ¿Eso qué quiere decir? Que los que ya son de la sub-19, sub-23, ya empiezan a ser un mercado que difícilmente van a voltear a ver, porque claro, a nivel negocio es mucho más rentable un jugador de 17, 16 años que puede tener una vida deportiva de 5 años más a uno de 23. Entonces, eso también ellos lo deben de tomar en cuenta para saber a nivel aspiracional que 16 años no es iniciar un proceso, 16 años es ya tienes que empezar a destacar para que allá arriba te empiecen a voltear a ver como realmente un prospecto deportivo. ¿Y hay jugadores de ese Querétaro 2014 sub-16 que recuerdes que hayan llegado al primer equipo o que ya incluso hayan debutado? Sí, la verdad que muy feliz. Tengo una anécdota muy buena con uno que, bueno, desde que lo vi yo dije, este ojo que va a llegar muy lejos porque ya demostraba unas cualidades impresionantes. Le decimos zurdo, bueno, le dicen zurdo. Me parece, no sé si ya debutó con Primera de Querétaro o si está ahí que lo llaman, no lo llaman. Pero bueno, con él, porque con la 14 tuve la fortuna que me tocó prácticamente seleccionar el equipo desde cero, de la libertad de elegir, mira, pues, escoge los jugadores que tú quieras. Y lo que te digo, él desde visorías lo vi y dije, es que este tiene una calidad técnica divina que no tiene otro jugador aquí. Y me acuerdo que en pretemporada hicimos un partido justo para ver a los jugadores ya en partido. Lo hicimos contra el primer equipo femenil. Entonces, claro, yo cuando mando por WhatsApp, que no me sabía el nombre todavía de todos los niños porque eran muchos, yo mandé tal y tal convocados. Entonces, recuerdo que ese día yo llego a Segar ya para ver a los jugadores y no me lograba acordar del nombre se llama Eloy, no me lograba acordar el nombre del zurdo. Y yo decía, ¿y zurdo no vino? Dije, bueno, a lo mejor le pasó algo, ¿no?
y me dice el que estaba ahí conmigo, me dice, Aldo, es que no lo convocaste. Pero ¿cómo no lo voy a convocar si es el mejor jugador que tenemos? Me dice, no, Aldo, es que ya lo marqué, me dice que no lo convocaste. Le dije, no, yo creo que se confundió, o sea, tiene que jugar y es titular y los 90 minutos tiene que jugar. Y bueno, al final llegó corriendo y todo, y yo sé que creo que inclusive ya fue llamado a selecciones menores. Entonces, Por... él es uno de esos talentos que te encuentras y que dices, mira, no me equivoqué porque creo que ahí va bien. Y de esa generación, la verdad que muy buena generación. Está otro chico que se llama Darío, que sigue ahí en Querétaro y que creo, he visto que ha salido ahí con ya partidos de primera, no ha debutado creo, no recuerdo, pero ya ha sido convocado. Y bueno, digo, me han tocado ver, digo, esa generación, y de la 16 también recuerdo a un central que se apellida Cornejo, que también creo que es un talento puro y natural que va a llegar, estoy seguro. Me tocó también estar con Soldati, que bueno, estuvo acá en Italia, en Cagliari, y ahora está en Chivas, si no me equivoco. También son de esos jugadores que ya por talla física, por condiciones técnicas, tácticas, pues sabías que eran muy buenos elementos y que van a poder consolidarse, creo yo. No, entonces sí me imagino orgullo. Sí, no, yo de esa, bueno, Soldati me tocó ya en la 16, lo mismo que Cornejo, pero lo que te digo de Darío, de Zurdo, recuerdo otro chico que también juega muy bien, que se llama Dani, que juega ahí de pivote. Son jugadores que de repente voy viendo ahí por redes sociales y que están teniendo buena apertura y que digo, mira, qué bien, o sea, es una camada que se trabajó bien y que siguen llevando un muy buen proceso y que ojalá sigan ahí consolidándose. Sí, creciendo, sí, claro. Y ahora retomando, ahora sí el punto crítico, ese 2022 que surge la problemática entre Querétaro y Atlas La Barra. ¿Cómo fueron esas primeras horas cuando se conoció la sanción y de saber que, pues, de cierta manera estaba en riesgo tu puesto? ¿Cómo fueron esas primeras horas para ti? ¿Escuchas? Sí, ya. Perdona, Luis, ¿me escuchas? Sí, todo bien, te veo bien. Perdón, Luis, ¿me escuchas? Sí, todo bien. Es que no te escucho yo. Dios, ¿me escuchas? ¿Tú me escuchas a mí? Sí, todo bien. Yo te veo bien, todo bien. Yo no te escucho. Ok. A ver, dame un segundo, probando. Sí, claro, sí. A ver ahí, probando 1, 2, 1, 2. Sí, bueno. Bueno, yo te escucho muy bien. Ahí te escucho otra vez, Luis, perdóname, ya te escucho bien. No te preocupes. Entonces repito la pregunta de que ahora sí vamos a ese, creo que un punto de inflexión en tu carrera, ese 2022, en esa... Sí, bueno, Aldo, ¿sí me escuchas? Sí, ¿tú me escuchas? Sí. Vale, sí, perdóname, sí. No te preocupes. Entonces te comentaba que ahora sí creo que un punto de inflexión en tu carrera, ese 2022, esa problemática entre Querétaro y Atlas. ¿Cómo fue para ti cómo fueron esas primeras horas después de saber la sanción que le impusieron al equipo y de saber que estaba en riesgo tu puesto? ¿Cómo fueron esas primeras horas para ti? Mira, al final yo creo que mientras más consciente eres de que esta profesión al final del día es muy inestable, esa es la realidad, ¿no? Es difícil hacer carrera en algún lugar. Sí que en principio hay la preocupación porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Y bueno, yo tenía contemplado que, pues, entre las posibilidades, una era que ya no pudiera continuar en el club.
sobre todo cuando se empiezan a dar los cambios, que a nivel, con la gente que yo llego, ¿no? A nivel directivos, a nivel, inclusive antes, ¿no? Que cuando el gringo se va, yo le dije, mira, yo sé que no estoy con primer equipo, no estoy contigo, pero yo llegué contigo. Para mí lo correcto es que si tú te vas, yo me voy. Él me dijo, no, Aldo, quédate tú, que al final te ha costado mucho llegar ahí, estás haciendo tu carrera y lo que me dijo, ¿no? Y si te vas, ¿a dónde te vas? No es como que yo ahora mismo te pueda llevar conmigo a otro lado. Entonces, y cuando salaron, también, ¿no? Yo hablé con él, le dije, Aaron, es que al final yo llegué contigo, o sea, no, para mí lo moralmente correcto es si tú te vas yo me tengo que ir. Él igual habló conmigo y dijo, no, Aldo, tranquilo, que yo voy a tratar de que puedan quedarse ahí, que están haciendo bien las cosas y que les den continuidad, ¿no? Al final, pues bueno, yo creo que por algo pasan las cosas. Sí que a lo mejor me hubieran gustado que los tiempos hubieran sido diferentes, porque claro, cuando se me notifica, pues es el último día, el último, todo ya cerrado, todo ya arreglado en todos los clubes, entonces complicado porque, a ver, me lo dijeron bien, ¿no? No, las formas fueron buenas, pero lo que te digo, los tiempos no me parecieron los correctos, porque hasta el último día, el día que ya todo el mundo de vacaciones, un viernes, ya todos los demás clubes armados, entonces cuando a mí me dicen y yo empiezo a buscar otro equipo, pues lo normal, ¿no? Me dijeron, Aldo, es que pues ya está todo cerrado, ¿no? Todos los cuerpos técnicos están conformados, ahorita es imposible que haya apertura de algo, entonces pues ahí surge esta posibilidad, esta apertura de venir a Andorra, inclusive, bueno, yo lo hablé con la familia para poder venir acá, el apoyo y todo lo que involucraba, ¿no? A nivel inversión, a nivel viajes, a nivel demás. Y bueno, la verdad que al final pues bien, inclusive yo hablé con el dueño del club de acá un viernes y el sábado, o sea, el otro día, otro amigo de allá del fútbol, Eric Pat, me marca y me dice, Aldo, ¿qué vas a hacer? Vi que saliste de Querétaro. Le dije, sí, ya no estoy ahí. Me dice, oye, ¿te interesa la sub-15 de...? No, era igual la sub-14, porque era Liga MX. De Juárez, me están pidiendo un entrenador y pensé en ti. Juárez no sé si sigue igual, pero ellos tenían la franquicia. Justo esa categoría tenía una característica. Tenían como un plantel en Ciudad de México y el otro plantel allá en Juárez. No sé bien cómo era la gestión, porque creo que cuando eran partidos cercanos a Ciudad de México iban los de acá y cercanos allá los de Juárez. No sé la verdad cómo era bien la gestión, pero era una buena oportunidad, la verdad. Y al final le dije, no, mira, ya di mi palabra, dije que iba a ir, ya hablé con la familia, voy a hacer la inversión y quiero ir a buscar oportunidades a Europa, la verdad. Y así fue cuando fue el proceso. ¿Y cuál fue ese secreto para atreverse a dar ese gran salto? Bueno, pues yo siempre lo he dicho, no tengo nada que perder y creo que desde mi mucha experiencia siempre digo que el entrenador está a disposición del balón. O sea, si hoy el balón te dice, oportunidad en China, vámonos a China. Si, al final yo siempre he tenido claro qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar y sé el sacrificio que implica, ¿no? El dejar tu familia, el dejar tu casa, el dejar absolutamente todo, sabiendo que vas a ir a hacer algo que te guste y que te apasiona. Entonces, pues yo siempre lo tuve claro y por eso no a nivel cambio de vida, pues es difícil, sí, pero al final, pues cuando vas a hacer lo que buscas, lo haces con gusto y le encuentras mucho sentido a lo que haces. Entonces no hubo un día en el que pensaste, en el que querías regresar a algo, nunca tuviste un día de esos. A ver, los llego a tener, pero los llego a atender yo creo que de una forma más clara, ¿sabes? Yo digo, me preguntan mucho, Aldo, ¿regresarías a México? Digo, por supuesto que sí, pero yo quiero regresar a un buen proyecto. O sea, no quiero regresar por decir sí, claro. Porque extraño a mi familia, claro que la extraño, ¿no? Yo a mis padres y todo. Pero para mí es, si regreso, quiero regresar a un proyecto importante, quiero regresar no por la puerta de atrás, sino por la puerta de adelante, donde me digan, mira, Aldo, hay estas oportunidades, hay esta apertura, ya hiciste carrera ya te has mantenido activo en primera división, ya tienes más experiencia, ya tienes más información, más capacitación, más todo,
y que no haya un por qué no. O sea, que al contrario sea un sí porque tienes esto, sí porque has trabajado acá, sí porque ya lograste esto. Entonces, sí, me ha pasado por la cabeza que me gustaría regresar, pero a un proyecto y a un club, pues, donde tenga proyección y donde pueda decir, mira, el camino sigue estando ahí y el objetivo sigue estando ahí de crecer y de consolidarme todavía más como profesional. Y en ese caso, o sea, ves, por ejemplo, a Benjamín Mora que triunfó en Malasia, mismo Efraín Juárez que triunfó en Colombia, bueno, ya en la Liga MX, pero me refiero más como a técnicos que han triunfado fuera de México. ¿Los ves a ellos como un ejemplo? Sí, claro. A ver, al final del día, yo creo que toda la gente que se atreve a hacer algo diferente es gente que te aporta, es gente pues que busca justamente eso, ¿no? El no caer en una zona de confort, el que busca superarse. La realidad es que en México creo yo que las oportunidades para el mexicano, hablo de primera división, porque en fuerzas básicas ahorita no lo sé, pero en primera división creo que son pocas y son de muy alta exigencia. Yo veo que el mexicano 2 jornadas, 3 jornadas no van las cosas tan bien y ya le quieren dar las gracias. Sí, Ya al extranjero yo veo que pasa una temporada que no ganó nada y ahí estuvo haciendo lo mismo que bien pudo haber hecho un mexicano y no pasa nada, se mantiene. Entonces, eso lo hace muy, muy complicado y claro, ver estos entrenadores que salen y que les va bien y que se atreven, ¿no?, a salir de la conformidad de un mismo país o de una misma liga o de un mismo contexto cultural y de vida, para mí son personas de admirar, son personas de aprender, porque cada experiencia que han tenido seguramente ha sido algo muy grande y que seguramente tienen mucho que aportarnos no te hablo como entrenadores, como mexicanos, ¿no? Toda la gente que sale sí, y claro. que triunfa, pues es algo que te van a aportar el día de mañana. Entonces, ¿crees que al director técnico mexicano le hace falta que le den tiempo en la liga o qué crees que le falta al director técnico mexicano? Yo creo que al técnico mexicano, por lo que me ha tocado ver y conocer de muchos técnicos mexicanos, creo que hay unos muy buenos, creo que hay otros que a lo mejor deberían de rodearse de un equipo de trabajo profesional, que esa es una realidad. Yo creo que hay técnicos que a lo mejor son muy buenos gestores de vestuario, pero a lo mejor el staff que tiene para poderse desempeñar es la clave para que un equipo pueda rendir. Más allá de si hablan bien o hablan mal o convencen, ese staff es algo clave para mí. Yo siempre lo he visto, digo, sobre todo porque yo no jugué, y yo sé que no habiendo jugando, las oportunidades son cada vez más reducidas, ¿no? Porque Sí, algo claro. que pasa mucho en México, y yo creo que en general en el mundo puede ser, es que, mira, este jugó, ganó o no ganó, pero jugó 20 años y entonces tiene una experiencia muy grande. Es correcto, hay cosas que yo por no haber jugado no tengo el conocimiento, pero que no te puedes quedar con eso. Es a lo que voy. Creo que el técnico mexicano tiene que ser consciente de estas son mis capacidades, estas son mis habilidades y yo tengo que complementarlas con un staff que sea bueno para esto o que sea especialista para esto y me ayude a rendir el equipo. Eso es algo indispensable que creo que le pudiera faltar a veces al técnico mexicano. Y no creo que sea tanto faltar, yo creo que es justo, ¿no? Los periodos de trabajo para mí son muy cortos. La teoría te dice, ¿no? Los libros te dicen, para que tu equipo realmente se vea trabajado, ¿no? Para que veas los resultados de tu trabajo, es por lo menos un año. Es que ningún equipo en México te va a decir, mira, si trabaja un año y a ver qué pasa. Que pasa mucho, que a veces hay gente que trabaja muy bien, construyen una idea sólida con un equipo y justo hacen el cambio y ¿qué pasa? El entrenador que entra pues ya goza de lo que hizo el otro entrenador. O sea, todo el trabajo que hizo el entrenador que se fue, pues al que le toca llegar es el que disfruta realmente de los frutos de lo que cosechó el otro entrenador. Esa es una realidad a nivel estructural, a nivel metodológico, a nivel, pues sí, lo que conlleva formar un equipo, ¿no? Y yo creo que eso, yo creo que el mexicano en general no caer en el ya sé todo o yo puedo todo, sino en el siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que mejorar y siempre es importante plantearse diferentes objetivos a nivel personal como entrenador y a nivel club con tu staff y todo lo que puedes llegar a hacer. Creo que es un área que
que tendríamos que mejorar. Sí, y justo ahorita que mencionas eso del staff y eso, perdona si te menciono mucho como metáfora de podcast o así, pero soy mucho de ver podcast de entrenadores y eso. Y justo ayer vi uno de Efraín Juárez que dijo, o sea, desde que yo llegué yo he corrido hasta jugadores y si ha tocado staff, ¿por qué? Porque estar en Pumas es una disciplina, es una filosofía, es pues dedicarte, él lo menciona, es estar al club 24 horas, entonces él menciona que ha corrido parte del staff por no estar metido como en esa misma metodología, entonces creo que va de la mano pues con lo que mencionas eso de parte del staff, que creo que es estar como de la mano, ¿no? Sí, totalmente. Al final necesitas gente de confianza, pero sobre todo gente capaz, que tú sepas que si tú estás haciendo algo equivocado, tengan la certeza y la confianza de decirte, mister, profe, esto que hoy pusiste, más que beneficiarnos, nos está perjudicando y tenemos que replantear algo, ¿sabes? Yo creo que para mí ese es un buen staff, no el que a todo te dice, sí, está bien, sí, profe, sí, y perdemos. No me digas que estoy bien, yo necesito que me digas, oye, aquí nos equivocamos, o mira, esto se hizo bien, pero esta parte nos falta mejorar. Para mí esa exigencia interna dentro de un staff también es de suma importancia para realmente obtener logros y poder mejorar en un equipo. Y ahora, ahora que está el tema de entrenadores mexicanos, me imagino que tomas a tu abuelo como referencia, pero ¿a qué otros técnicos mexicanos tú tomas como referencia? Técnicos mexicanos, bueno, sobre todo porque he podido estar con ellos y ver cómo trabajan en el día a día. El Gringo Castro, sin duda, yo creo que es yo lo considero uno de mis maestros porque le he aprendido muchísimo dentro y fuera del campo. El profe Israel López, que sé que ahora está de comentarista, no sé en qué cadena, pero está de comentarista, que también estuve con él todo su proceso en la sub-20 de Pumas y cuando subió a primera división. Yo creo que él es un excelente gestor de grupo y lo que te hablo, ¿no? Él a nivel staff sabe muy bien qué es lo que quiere, cómo lo quiere y que sabe gestionar muy bien a su staff y a sus jugadores. Y que a nivel técnico de expresar su idea y de plasmar qué es lo que quiere el sistema, también se me hace muy buen entrenador. Y bueno, la verdad es que de todos los que he podido aprender se me hacen muy buenos. El profesor Carlos Cariño, que igual ahora también está en selecciones. Él me gustaba mucho, le aprendí mucho su presión alta, ¿no? Él me decía presión con presión, Aldo. Si un equipo me presiona alto y no puedo salir, pues yo también voy a presionar, vamos a desahogar un poco el juego y que a nivel igual de trabajos que yo veía decía, mira qué interesante cosas que él plantea dentro de la semana. La verdad que un buen referente, ¿sabes? Yo creo que lo que te digo, capacidad de técnicos hay muy buenos, excelentes. A veces creo que desgraciadamente no se les da las oportunidades o los tiempos de trabajo suficiente para que pues, realmente puedan demostrar a nivel colectivo, no de ellos, sino a nivel su equipo, el rendimiento que pueden llegar a tener. Y bueno, yo creo que el referente para todos hoy en día seguramente es Javier Aguirre por lo que ha logrado. Hoy en día nadie ha hecho lo que a él y yo creo que es una inspiración para todos los técnicos mexicanos decir, yo quiero dirigir Atlético de Madrid, por supuesto, o sea, es claro. Un referente enorme, ¿no? A Rafa Márquez también lo pude llegar a ver cuando estuvo acá en el Barcelona B, lo llegué a ir a ver unos partidos y también yo creo que Rafa se me hacía en campo, ¿no? No sé en el día a día, porque no lo vi en el día a día, pero a la hora de dirigir se me hacía un técnico muy mesurado, que si tenía que intervenir en decir algo al jugador era algo muy concreto, muy sencillo y decía, a lo mejor en México estábamos más acostumbrados, ¡hey! Y corre y dale, y él no, él era muy mesurado lo que tenía que decir y lo que también vi muy bien de Rafa, por lo menos en Barcelona, lo que te digo del staff, ¿no? O sea, un staff que se ve que cada quien sabía perfectamente su rol, qué es lo que tenían que hacer y ese Barcelona ve un excelente equipo, o sea, yo decía, wow, o sea, no sé si más que el primer equipo, pero yo creo que andaba cerca de a nivel colectivo de decir, oye, qué bien juega el equipo. Sí, no, pues también todos los jugadores que dirigió Rafa y que ya están en el primer equipo, ¿no? Exactamente. Y Rafa,
te dio algún consejo? Pues mira, no, es que lo pude llegar a ver en prensa, porque ahí un amigo que era de prensa me invitó, por eso lo pude ver y lo conocí. No pude platicar mucho con él. Ok. Sí me quedé con ganas de, me encantaría un café, un algo para hablar de fútbol. Sí. ¿Qué más? Pero ya no tuve oportunidad de acercarme a él de más. O sea, sí lo saludé, me tomé una foto. Tuve oportunidad inclusive en Querétaro de estar con un primo de él, con Leo, que él estaba en la sub-18, 19, no recuerdo bien. Y fue así, lo que platicamos un minuto y ya se tenía que ir, obviamente. Entonces fue como, bueno, algún día tendré oportunidad de platicar con él. Ahora, de hecho, con el que estoy tomando un curso es con quien fue su auxiliar en Barcelona. El curso que estoy tomando ahora está ahí conmigo y bueno, ya aprovecharé con él para platicar a ver qué me puede decir. ¿Es ese del que se dice que va a ser el auxiliar de Rafa en la selección en el próximo proceso? No sé si él estará por allá. Ojalá que sí, se llama Paloma Vidal. Entonces sí. Creo que sí. Sí, pues se menciona, pues. Tengo entendido que sí. No sé si a certeza, lo poco que, bueno, lo que he platicado con él, me dio a entrever que no, ahí hay proyectos en México. Y dije, bueno, pues, yo se la tiré, no le dije, pues, mira, ojalá salgamos campeones.